Buenos días a todos y bienvenidos a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy haremos un ligero repaso a la evolución histórica del modelo atómico para acto seguido introducirnos en la mecánica ondulatoria. Para ello utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Díaz Peña, el Hughie o el Housecroft. En menor medida también utilizaremos otros libros como el Douglas McDaniel y el Gillespie, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre siempre ha intentado conocer el mundo que le rodea, interpretar el porqué de las cosas. Y en consecuencia siempre ha intentado conocer de qué está constituida la materia. Uno de los primeros que aborda la cuestión es Anaxágoras, allá hacia el 500 a.C., quien establece la existencia de partículas, lo que él denomina gérmenes, tal que la materia se compone de esos gérmenes invisibles. En este caso, Anaxágoras no hace distinción entre gérmenes correspondientes a elemento y gérmenes correspondientes a compuestos. Ya hacia el año 400-300 a.C., Demócrito apuesta por una naturaleza compuesta por átomos, tal que los distintos átomos se diferencian entre sí solamente en el tamaño y la forma, siendo el átomo la parte más pequeña en que se puede dividir la materia y que ya no es divisible. Demócrito es el que acuña el término átomo que hoy utilizamos tan comúnmente. Ya en Aristóteles, con una idea un poco más filosófica de la ciencia, habla de que la materia no tiene existencia real, y tenemos que esperar ya hasta los años 1700, 1800, en que Dalton lleva a cabo un tratamiento atómico de la química retomando las ideas de Demócrito y retomando, por lo tanto, el término átomo, pero ya en este caso basado en hechos experimentales, concretamente basados en pesadas. Tal que considera que los átomos son esféricos e indivisibles, pero al igual que ocurría con Anaxágoras, no diferencia entre átomos correspondientes a elementos y átomos correspondientes a compuestos o moléculas. Entre los años 1830 y 1833, Faraday lleva a cabo el estudio de fenómenos de hidrólisis en disolución, poniendo de manifiesto la naturaleza eléctrica del átomo. Esto es importante, dado que si el átomo tiene naturaleza eléctrica, implica que existe una parte positiva y una parte negativa. O lo que es lo mismo, el átomo ya no es indivisible, se puede dividir. Arrhenius estudia la teoría de disociación electrolítica estableciendo la existencia de iones, lo cual pone de manifiesto que además de existir una parte positiva y negativa, esta puede transferirse de unos átomos a otros, dando lugar a la existencia de iones. Arth, en el año 1887, estudia el efecto fotoeléctrico. Mendeleev, en el año 1896, propone una ordenación de los elementos según un novedoso sistema periódico que es muy similar al que usamos hoy día y que hemos heredado, y de hecho, tan fiel fue su predicción que se permitió el lujo de dejar determinados huecos para los cuales hizo la predicción en cuanto a peso y propiedades de los elementos que debían de existir. Cuando esos elementos se fueron encontrando, efectivamente, su peso y propiedades coincidían con las predicciones de Mendeleev. Thomson, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, identifica las partículas subatómicas, la negativa, electrón, y la positiva, protón. No obstante, en este momento todavía se supone que el átomo está formado por protones y electrones distribuidos de forma más o menos homogénea en el átomo, dando como resultado una estructura compacta. Una lectura más amplia de estos estudios de tubos de descarga podéis encontrarla en cualquier libro de química general, como pueda ser el Babor o el Maham. En el año 1911, Rutherford lleva a cabo su famoso experimento en el cual se bombardea una fina lámina metálica de oro con un haz de partículas alfa, o lo que es lo mismo, núcleos de helio. Como consecuencia de ello, el haz de partículas en su mayoría atraviesan la lámina metálica sufriendo un grado variable de desviación, y algunas de las partículas incluso son rebotadas. Esta sería una ilustración del mismo experimento tomada de la Enciclopedia Británica en su edición del año 2012. Este comportamiento no se corresponde con la concepción que en ese momento se tiene del átomo. Para ello, Rutherford propone un nuevo modelo de átomo. Según su interpretación, si las partículas alfa son capaces de atravesar la materia sin desviación, es porque la materia, en su inmensa mayoría, está vacía. Considera que hay un núcleo donde está concentrado el conjunto de la carga positiva y casi toda la masa. Como es carga positiva, aquellas partículas alfa que pasen cerca de ese núcleo sufrirán la repulsión de otra carga positiva y en consecuencia se desviarán, tanto más cuanto más cerca pasen de ese núcleo. Aquellas que tengan la mala fortuna de colisionar frontalmente serán rebotadas. En cuanto a la carga negativa, esta se distribuye de modo más o menos homogéneo por ese espacio vacío, pero el átomo está básicamente vacío. Evidentemente, el modelo de Rutherford no es perfecto y presenta fallos. Si está considerando un núcleo donde se encuentra el grueso de la masa y la totalidad de la carga positiva, significa que estamos obviando por completo las repulsiones intranucleares. En cuanto a la disposición de la carga negativa en el espacio vacío, se considera un sistema planetario que posteriormente fue refinado por sucesivos investigadores, dando lugar a lo que conocemos como el modelo del átomo de Bohr, con los números cuánticos N, L, M y S.
Sin embargo, este modelo sí que acertó al postular la existencia de los neutrones, partículas con la masa del protón, pero sin carga. En este momento son postulados en el año 1911, pero sin evidencia experimental de ello. No es hasta el año 1932 en que Chadwick demuestra la existencia de estos neutrones, dando la razón a Rutherford. Otro fallo que presenta el modelo de Rutherford es que la electrostática nos dice que una carga sometida a una aceleración continuada irradia energía. Eso significa que el total de energía del sistema está disminuyendo. Dado que el sistema no tiene más energía que la energía cinética estaría disminuyendo, por lo tanto disminuiría su velocidad, es decir, la fuerza centrífuga, o lo que es lo mismo. El electrón estaría describiendo una trayectoria en la que progresivamente iría disminuyendo el radio de su órbita, o lo que es lo mismo, describiría una espiral en la que finalmente el electrón acabaría por caer al núcleo, algo que sabemos que no tiene lugar. Estas lagunas que presenta el modelo de Rutherford, junto con una serie de nuevos fenómenos descubiertos a finales del siglo XIX y comienzos del XX y para los cuales la física no tiene explicación, dan lugar a que se cuestione no solo el modelo atómico, sino incluso la propia mecánica clásica, dando lugar al nacimiento de lo que conocemos como mecánica cuántica. El primero de estos nuevos fenómenos es lo que se conoce como radiación del cuerpo negro. Básicamente, cuando sobre un cuerpo hay una radiación incidente, el total de la radiación se divide en radiación reflejada, radiación absorbida y radiación transmitida. Para ello se define el coeficiente de absorción, que es la relación entre la radiación absorbida y el total. Cuando ese coeficiente de absorción es igual a 1, es decir, la totalidad de la radiación es absorbida, decimos que estamos ante un cuerpo negro. La física clásica no tiene una explicación para ella. Es un joven físico alemán, Planck, quien da una explicación estableciendo que la energía absorbida o emitida ya no puede tomar cualquier valor, sino únicamente aquellos que sean múltiplos, enteros, de una unidad mínima a la que denomina cuánto. De ahí deriva el nombre de mecánica cuántica. La energía de una radiación sería la constante de Planck multiplicada por su frecuencia, tal que esa constante de Planck tomaría un valor de 6,62 por 10 a la menos 34 julios multiplicado por segundo, es decir, sistema internacional. Luego ya nos vamos a encontrar con una primera diferencia entre la física clásica y la física cuántica. En la física clásica o mecánica newtoniana, la energía era una variable continua, podía tomar cualquier valor. En la física cuántica o mecánica cuántica, la energía es una variable discontinua, no puede tomar cualquier valor. Se dice, por tanto, que la energía está cuantizada y que solo puede tomar determinados valores. El segundo de estos fenómenos es el llamado efecto fotoeléctrico, consistente en que cuando una radiación electromagnética incide sobre la superficie de un metal, como consecuencia de ello se produce el desprendimiento de electrones. Esto no ocurre para cualquier radiación, sino solamente para aquellas que tengan un valor de frecuencia mínimo, denominado frecuencia umbral. Es el principio en el que se basan las células fotoeléctricas o los sensores de alarma de nuestros días. En esos momentos la física no tiene una explicación para ello. Es un joven físico, Albert Einstein, quien da una explicación. Para ello considera que la luz, además de sus propiedades ondulatorias, se puede considerar constituida por unos corpúsculos de materia a los que él denomina fotones, tal que la energía del fotón es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia de la radiación. Es decir, que establece lo que se denomina una dualidad onda-corpúsculo. Por un lado, la luz presenta una serie de fenómenos propios de su naturaleza ondulatoria, presenta fenómenos de difracción y presenta fenómenos de interferencia. Por otro lado, presenta otros fenómenos más propios de una naturaleza corpuscular, efecto fotoeléctrico o la misma direccionalidad de la luz. Como consecuencia, la luz presenta simultáneamente ambos comportamientos. Es una onda y es una partícula. Y determinadas propiedades las interpretaremos como onda y determinadas propiedades las interpretaremos como partícula, según nos interese más. El tercero de estos nuevos fenómenos es el denominado efecto Compton. Básicamente consiste en que cuando una radiación electromagnética de una determinada energía incide sobre un electrón que se encuentra en reposo, la radiación electromagnética sale desviada un cierto ángulo, phi, y con un contenido energético menor, es decir, cambia la frecuencia de la radiación. Y esa diferencia de energía se traduce en que el electrón adquiere una cierta energía cinética, por lo tanto sale desprendido con un ángulo θ. Al nivel de los objetivos del presente curso no merece la pena que profundicemos más en el tema, pero cualquier alumno que lo desee puede echar una ojeada al Alonso Fin, volumen 3, página 14. Seguidamente pasaremos a estudiar algunas de las herramientas que utiliza la mecánica ondulatoria, empezando por la hipótesis de de Broglie. Estamos diciendo que la luz es una radiación, una onda, que en ocasiones se comporta como una partícula, tal y como dice Einstein. Por lo tanto, de su naturaleza corpuscular se desprenderán una serie de propiedades, básicamente su momento lineal y una energía de partícula,
la masa por la velocidad al cuadrado. Pero por otro lado, si es una onda, vendrá determinada por una serie de propiedades propias de una onda, entre otras la longitud de onda y la energía de la onda, que será la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. La energía que tenga la luz, sea onda o sea partícula, será la misma. Por lo tanto, ambos valores de energía los podemos igualar. Masa por velocidad al cuadrado igual a constante de Planck multiplicada por la frecuencia. De aquí podemos operar y despejar la longitud de onda, que nos queda en función de la constante de Planck dividido por la masa multiplicada por la velocidad. Es decir, la hipótesis de Broglie establece una dualidad onda-corpúsculo, pero que no está limitada únicamente a la luz, sino que es válida para toda partícula en movimiento, estableciendo que cualquier partícula en movimiento lleva asociada una onda. Hemos de tener en cuenta que esta expresión de la longitud de onda implica la constante de Planck. Una constante de Planck que expresada en unidades del sistema internacional adopta el valor de 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo y en unidades del sistema CGS por 10 a la menos 27. Es decir, que toma valores intrínsecamente muy pequeños. Eso va a tener una serie de implicaciones a la hora de utilizar e interpretar esta ecuación. Por ejemplo, imaginemos que le aplicamos esta ecuación a un electrón, con una masa de 9 por 10 a la menos 31 kilogramos y que se mueva con una velocidad en torno a 10 a la 7 metros segundo. Obtendremos un valor de longitud de onda de 7,35 por 10 a la menos 11 metros, es decir, aproximadamente 0,7 Armstrong. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, las distancias interatómicas en los enlaces oscilan entre los 1, 2, 3 Armstrong. Por lo tanto, un valor de 0,7 Armstrong es un valor importante y por lo tanto para ese electrón no podremos despreciar su movimiento como onda. Si aplicamos la misma ecuación a un sistema más grande, una locomotora, que pese unas 700 toneladas y se mueva a una velocidad de unos 100 km/h, obtendremos un valor de longitud de onda de 3,15 por 10 a la menos 41 metros. Es decir, 3,15 por 10 a la menos 31 Armstrong para una locomotora. Es decir, un valor que es poco menos que ridículo. ¿Eso qué significa? Significa que el propio valor de la constante de Planck con valores tan pequeños, de 10 a la menos 34 o 10 a la menos 27, dependiendo que estemos hablando de sistema internacional o sistema CGS, implica que a medida que vamos aumentando el tamaño y por lo tanto pasando de sistemas microscópicos a sistemas macroscópicos, el valor de esa longitud de onda va a disminuir y en consecuencia la validez de este principio. Este principio será válido para sistemas microscópicos con valores de energía muy pequeños, constante de Planck muy pequeña. Por otro lado, tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece la imposibilidad de determinar simultáneamente la posición y el momento, es decir, la velocidad del electrón. O más concretamente, como aparece formulado en los libros, para una partícula dada, el producto de la incertidumbre del momento respecto a una coordenada dada y la incertidumbre en la posición respecto a esa misma coordenada deben ser igual o más grande que la constante de Planck. Es decir, que los errores al determinar la velocidad y la posición están ligados y cuanto más precisión tengamos en una medida, mayor error tendremos en la otra. Si determinamos la velocidad con una gran precisión, no tendremos ni idea de cuál es la posición que ocupa la partícula. Y si determinamos la posición con una gran precisión, no sabremos a qué velocidad se mueve. La constante de Planck es muy pequeña, lo que hace que el principio de incertidumbre de Heisenberg solamente sea válido para sistemas subatómicos en los que se aplicaría la mecánica ondulatoria, exactamente igual que nos ocurría con la hipótesis de Broglie, pero carece completamente de sentido para sistemas macroscópicos donde lo que se está aplicando es la mecánica clásica. Normalmente en un problema de mecánica clásica de dejar caer una piedra, sabemos exactamente para cada instante la velocidad y la posición que ocupa esa piedra. No ocurre lo mismo en los sistemas subatómicos. Así pasaremos a formular y utilizar la mecánica cuántica, que se aplicará básicamente a sistemas microscópicos, sistemas subatómicos, mientras que la mecánica clásica o newtoniana se aplicará a sistemas macroscópicos. En esta mecánica cuántica hablamos de cuantos de energía, término introducido por Planck, y en consecuencia la cuantización de la energía. Posteriormente fue desarrollada por Bohr y por Schrödinger, y la diferencia principal que hay entre ambas mecánicas es que, mientras que la mecánica clásica o newtoniana es una mecánica determinista, una mecánica precisa, la mecánica cuántica es una mecánica probabilística. Hablaremos de probabilidad, para que nos vayan sonando los términos de probabilidad de encontrar un electrón, etc. Para formular esta mecánica cuántica vamos a establecer una serie de reglas de juego, unas herramientas. Son lo que se conocen como los postulados de la mecánica cuántica. El primer postulado establece que el estado de un sistema viene dado por una función llamada función de estado, que depende de las coordenadas x y z de cada una de las partículas que componen el sistema y del tiempo, tal que esa función debe ser aceptable.
Esa función phi es una función de estado, pero si renunciamos a fijar la posición en cada instante concreto y por lo tanto renunciamos a la variación con el tiempo, obtendremos lo que se denomina una función de onda de estado ordinario, donde sigue dependiendo de las coordenadas x, y y z de cada una de las partículas que componen el sistema, pero ya no depende del tiempo. No obstante, no toda función phi es válida, solamente aquella que sea aceptable. ¿Qué significa ser aceptable? Significa que tenga una serie de propiedades definidas arbitrariamente, para que nos sea útil. La primera de esas propiedades es que la función phi tiene que ser normal. Esto significa que la integral de la función por su conjugada en un elemento diferencial de volumen, cuando el volumen va desde menos hasta más infinito, debe ser igual a la unidad. Imaginemos un elemento diferencial de volumen como un cubo, cuyas dimensiones en el eje x fuese diferencial de x, en el eje y diferencial de y en el eje z diferencial de z. Es decir, eso es un diferencial de volumen que cuando varía de menos a más infinito, es decir, tanto la x como la y como la z varían desde menos hasta más infinito, se nos transforma en la totalidad del espacio. Y la integral de la función por su conjugado tienen nociones de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula en algún punto de la inmensidad del espacio? El total, el máximo, la unidad. Por consiguiente, esa integral de la función por su conjugado tiene que ser igual a 1, porque la probabilidad, recordemos que la mecánica ondulatoria es una mecánica probabilística, la probabilidad total tiene que ser igual a la unidad. La segunda de esas propiedades es que la función phi tiene que ser uniforme, es decir, que para cualquier valor o conjunto de valores de las coordenadas existe un valor de la función, pero solo uno y nada más que uno. En ese caso, cuando la función phi es normal y es uniforme, decimos que estamos hablando de una función de estado o una función de onda, que son las que nos interesan, las que son aceptables, según el primer postulado. El segundo postulado establece que para cada observable del sistema hay un operador adecuado que produce la propiedad cuando se le aplica la función de onda. Es decir, ¿qué es un observable? Un observable en mecánica ondulatoria es lo que en mecánica clásica llamamos una propiedad, tal que para cada propiedad, por ejemplo la energía, existe un operador A mayúscula, tal que cuando yo le aplique ese operador A mayúscula a la función me devuelve el observable, la propiedad, A pequeña, multiplicada por la función. La pregunta sería, ¿qué es un operador? Un operador no es más que un símbolo de una operación matemática. Un símbolo que por sí solo no significa nada. Simplemente cuando se lo aplicamos a algo, nos devuelve un resultado. Imaginemos, por ejemplo, el término elevar al cuadrado. Es un operador. ¿Qué significa? Nada. Pero cuando yo elevo al cuadrado el 2, me da como resultado 4. Seno. Es un operador matemático. No significa nada. Pero cuando ese operador seno se lo aplico a un ángulo, 30 grados, me da como resultado un medio. O cuando el operador derivada se lo aplico a la función x al cubo, me da como resultado 3x cuadrado por diferencial de x. Muy bien, pues nosotros ahora vamos a tener un operador. En este caso nuestro operador va a ser uno muy concreto, el hamiltoniano, que lo podéis encontrar en los libros abreviado con cualquiera de estos 4 símbolos, aunque yo habitualmente voy a utilizar el de la derecha. Matemáticamente es un poco más complejo, aparece una serie de derivadas parciales en función de x, de y, de z, y un potencial también en función de esas mismas coordenadas, además de la constante de Planck, el número pi y la masa de la partícula. Pero básicamente es lo mismo, un operador, tal que cuando ese operador se lo apliquemos a la función, nos va a dar como resultado la energía multiplicada por la función. Muy bien, pues sustituimos el hamiltoniano por esa expresión matemática, simplemente operamos aplicando las derivadas parciales a la función, pasando términos de un lado a otro, y llegamos a una expresión como la que se muestra en el recuadro, que es la que se conoce como ecuación de ondas, o ecuación de Schrödinger, formulada por Schrödinger en el año 1927. Al resolver esta ecuación de ondas, la ecuación de Schrödinger, nos encontramos con que solamente determinados valores de la propiedad del observable, A pequeña, son posibles. Estos valores son los que se denominan valores propios. Del mismo modo, solo determinadas funciones phi son soluciones de la ecuación de onda. Son lo que se denominan funciones propias. Tal que, cuando el sistema se encuentra en un estado propio, a cada valor de la propiedad le corresponde una y solo una función. Y a cada función le corresponde una y solo una valor de la propiedad. O dicho de otra forma, a cada valor de la función propia le corresponde un valor propio del observable. Y a cada valor propio del observable le corresponde una función propia. Otra cosa es que numéricamente puede haber varios observables que coincidan. Un ejemplo muy típico. Funciones propias serían, como vamos a ver más adelante, los orbitales atómicos.
Y valores propios serían los valores de energía de cada orbital. Cuando llegamos a los orbitales 2p, por ejemplo, tenemos tres funciones, el px, el pi y el pz. Son tres funciones propias. Cada una de esas tres funciones tiene su correspondiente valor propio de la energía. Numéricamente coinciden, y entonces diremos que esas tres funciones propias son degeneradas, porque el valor propio del observable coincide. No quiere decir que un observable se corresponda con tres funciones propias. Quiere decir que hay tres valores propios del observable que numéricamente coinciden. La energía de un observable, la energía del orbital px, se corresponde con una función propia, el orbital px. Y para cada función propia, el orbital px, le corresponde uno solo de los posibles valores propios del observable, la energía del px. En la imagen se muestra la redacción del tercer postulado, pero que podemos intentar explicar de un modo un poco más sencillo. Básicamente lo que viene a decir es que cuando tengamos la ecuación de Rödinger y la apliquemos conociendo, por ejemplo, el valor de una función propia, obtendremos el valor propio del observable asociado a esa función y a la inversa. Por ejemplo, si yo le aplico la ecuación de Rödinger a la función de onda correspondiente a un orbital 2pz, obtendré la energía correspondiente a un orbital 2pz. Y si aplico la ecuación de ondas para la energía del 2pz, obtendré como solución la función de onda correspondiente al orbital 2pz. El cuarto y quinto postulado los veremos un poco más de pasada en el sentido de que para los objetivos que se pretende alcanzar en este curso resultan un poco excesivos. El cuarto postulado establece que si el sistema no se encuentra en un estado propio del operador, la medida del correspondiente observable dará, como antes, uno de los valores propios correspondientes, pero es imposible predecir cuál de ellos. Es lo que decimos normalmente, que en lugar de realizar 1.000.000 de medidas sobre un átomo, realizamos una medida sobre 1.000.000 de átomos, y lo que obtendremos será un valor promedio de la propiedad, que es lo que hacemos cuando hacemos medidas a nivel macroscópico de propiedades microscópicas. Y el quinto postulado simplemente lo que hace es introducir en la ecuación de Rödinger la variación con respecto al tiempo, algo que no vamos a utilizar en este curso. Así, con estas nuevas herramientas de postulados de la mecánica cuántica, nosotros vamos a intentar obtener una función phi, que va a ser la función solución de la ecuación de ondas. Es una solución matemática a un problema matemático. Es decir, la función en sí no tiene realidad física. Podemos interpretarla, sobre todo interpretarla en el sentido de que su cuadrado tiene nociones de probabilidad. A partir de estas funciones, nosotros vamos a intentar sacarle un significado físico. No que lo tengan, sino que lo vamos a interpretar. Vamos a verlo seguidamente con un ejemplo ilustrativo. Es lo que se conoce como la partícula en el foso de potencial monodimensional. Imaginemos un planteamiento del problema como el siguiente. Por un lado vamos a tener una única partícula, con lo cual evitamos cualquier tipo de interacción con otras partículas. Y por otro lado vamos a tener una partícula que se mueve en una única dirección, con lo cual vamos a simplificar el número de variables. En esa dirección, arbitrariamente vamos a tomar el eje X, vamos a considerar tres regiones del espacio. En las dos limítrofes, izquierda y derecha, el potencial adquiere un valor infinito, con lo cual la partícula jamás va a estar en esas zonas. En la zona central, el potencial vale cero. Eso significa que la partícula va a estar confinada en esta región del espacio, donde el potencial vale cero. Tal que podrá tomar valores entre x igual a 0 y x igual a a. Podrá tomar valores infinitamente próximos a 0 o infinitamente próximos a a. Pero nunca podrá alcanzar estos valores, ni x igual a 0, ni x igual a. Una vez tenemos ya nuestro planteamiento del problema, en términos de mecánica clásica o mecánica newtoniana, la partícula tendría la misma posibilidad de encontrarse en cualquier punto entre x igual a 0 y x igual a a. En mecánica cuántica, el problema ya no es tan sencillo. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear, como siempre, nuestra ecuación de Rödinger. Hamiltoniano aplicado a la función igual a energía multiplicada por la función. Sustituimos el hamiltoniano por su expresión matemática en la que aquellos términos que dependen de las variables y y z van a desaparecer y el potencial, dado que la zona de operación tiene potencial cero, también va a desaparecer. Con lo cual, esta ecuación, inicialmente en derivadas parciales, se nos queda una ecuación mucho más sencilla, donde solo aparece un término en derivadas parciales y una variable, por lo que es lo mismo, se nos transforma en una ecuación de segundo grado en derivadas absolutas. Matemáticamente, esto es una ecuación diferencial de segundo grado, algo que un alumno de este curso todavía no sabe resolver, puesto que en matemáticas todavía no han visto ecuaciones diferenciales, pero que desde un punto de vista únicamente matemático es un problema rutinario. Es como las ecuaciones de segundo grado que están acostumbrados a resolver los alumnos ya de bachiller, ecuaciones del tipo ax2 más bx más c igual a 0, donde se resolvían de forma rutinaria.
Bueno, pues ahora ocurre exactamente lo mismo. Esta ecuación diferencial de segundo grado se la vamos a dar a un matemático, el matemático nos la va a resolver, nos va a dar la solución matemática y a partir de ahí nosotros vamos a seguir trabajando. Ahora bien, de todas las funciones phi que puedan ser solución matemática a esa ecuación diferencial, no todas van a ser útiles, solamente nos van a servir aquellas que reúnan las condiciones para que sean funciones aceptables. ¿Qué condiciones son las que tienen que cumplir? Pues las que habíamos recordado que venían establecidas por el primer postulado. Es decir, que si la función tiene que adquirir un único valor, que además sea un valor finito, debe ser una función normal y que sea continua. Por lo tanto, el conjunto de funciones matemáticas que son solución a la ecuación diferencial y que además son aceptables, vienen dadas por una expresión como la siguiente, donde nos aparece el término seno de un argumento. De todas estas funciones, solamente nos serán útiles aquellas que, además de ser aceptables, cumplan las condiciones de contorno del problema específico que tenemos planteado. ¿Cuáles son esas condiciones de contorno? Hemos dicho que según el planteamiento del problema, la partícula jamás va a alcanzar las posiciones x igual a 0 ni x igual a a. Eso significa que para x igual a 0 la función tiene que valer 0 y para x igual a a la función también tiene que valer 0. Esas van a ser nuestras condiciones de contorno y por lo tanto tienen que satisfacerlas. Si aplicamos la primera condición de contorno, cuando x vale 0 nos encontramos con que el argumento de ese seno es 0 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto se cumple esa condición de contorno. Para ello podemos recordar un poco la trigonometría básica de bachiller. Cuando tenemos un círculo con un radio igual a la unidad, para cualquier ángulo, la proyección en el eje horizontal, en el eje x, daría el valor del coseno y la proyección en el eje vertical daría el valor del seno. Para un ángulo 0, estaría en el eje x, su proyección sobre la vertical es 0, por eso el ángulo de 0, el seno de 0, es 0. La segunda condición de contorno es cuando x toma el valor de a. Muy bien, si sustituimos en la ecuación, nos encontramos con que raíz de 2 partido a nunca va a ser 0. La única forma de que esa ecuación pueda igualarse a 0 es que el seno de ese ángulo valga 0. Para ello, el argumento de ese seno tiene que tomar un valor de 180, 360 grados, o si hablamos en términos de pi, dado que una circunferencia tiene 360 grados o también 2pi radianes, pues cuando el argumento valga pi, 2pi, 3pi o en general n veces pi, siendo n un número entero, positivo, distinto de 0. Qué curioso, algo parecido a lo que llamamos números cuánticos, solo que ahora nos viene impuesto por la propia solución de la ecuación diferencial. A partir de esta ecuación nosotros podemos elevar al cuadrado y despejar la energía. En esta ecuación de la energía podemos englobar todos los términos que son constantes, como la constante plana al cuadrado, 8 que es un número, la masa de la partícula o las dimensiones del foso de potencial dados por a al cuadrado, todo ello en una constante que vamos a llamar genéricamente c, tal que la energía puede tomar valores de, cuando n valga 1, c, cuando n valga 2, 4c, cuando n valga 3, 9c y así sucesivamente. Esta energía ya no va a tomar cualquier valor, solamente va a poder tomar determinados valores. Viene cuantizada por el valor de n al cuadrado. Esta expresión matemática de la energía la podemos reintroducir en la ecuación inicial y seguir calculando. Una vez realizada la sustitución de la energía por el valor numérico obtenido antes, simplificamos y llegamos a una expresión matemática del conjunto de funciones que son solución matemática a la ecuación diferencial, que además son aceptables y que además van a cumplir las condiciones de contorno de nuestro problema concreto. Las de antes, había muchas que no cumplían la condición de contorno. Ahora sí. Esta colección de funciones es una colección mucho más restringida y es la que vamos a tomar como solución. A partir de ella vamos a interpretar estos resultados. Todas las funciones incluidas en esta familia cumplen no solo las condiciones de normalidad, continuidad y uniformidad, sino además las condiciones de contorno, es decir, para x igual a 0 y x igual a a, la función vale 0. Muy bien, vamos a proceder entonces ahora a estudiar esta función y ver el significado que podemos sacar de ella. Tenemos una expresión de una función que viene cuantizada por un número cuántico n. Luego podemos tomar distintos valores. Para un primer valor, n igual a 1, vamos dando distintos valores a x, tal que para x igual a 0 o x igual a a vemos que la función toma valor 0 y para valores intermedios va a tomar siempre valores positivos, tal que cuando lo representemos gráficamente, como aparece en la parte derecha, tenemos en primer lugar la función phi, donde toma valores positivos crecientes hasta el punto x igual a medios y luego va disminuyendo hasta llegar otra vez a 0, pero siempre valores positivos.
En la gráfica que aparece más a la derecha representaremos el cuadrado de la función, que recordemos tiene nociones de probabilidad, tal que, como la función siempre es positiva, su cuadrado siempre va a ser positivo. Interpretamos esto diciendo, en términos de probabilidad, que la función, o mejor dicho, la partícula viene descrita por una función tal que el máximo de probabilidad de encontrar la partícula para el nivel n igual a 1, para la función en la que n vale 1, es el punto medio. A medida que nos vamos alejando, la probabilidad de encontrar a la partícula va disminuyendo. Por otro lado, tendremos otra función distinta en el caso ya de que n valga 2. Para x igual a 0, x igual a o x igual a medios, la función valdrá 0. Entre x igual a 0 y x a medios la función toma signo positivo, entre x igual a medios y x igual a la función toma signo negativo. Cuando representamos su cuadrado, lo que aparece a la parte derecha, que la función tome signo positivo o signo negativo, su cuadrado siempre va a ser positivo. Esto significa, en términos de probabilidad, que la partícula va a venir descrita por una función tal que habrá dos puntos de máxima probabilidad correspondientes a cuartos y a 3/4. Y aquellos puntos donde la función se hacia 0, en este caso x igual a 0, x igual a y x igual a medios, la función tomará 0 y su cuadrado tomará también valor de 0. Probabilidad nula. En el caso de que cojamos la función con n igual a 3, tendremos tres zonas, zona positiva, negativa y positiva, que elevado al cuadrado nos dará 3 zonas de máxima probabilidad con 4 zonas de mínima probabilidad, o probabilidad nula en este caso, y que llamaremos nodos. Y a medida que n vaya aumentando, el número de máximos irá aumentando y el número de nodos también. En el caso de la partícula en el foso de potencial monodimensional, hemos obtenido una ecuación en la que nos aparecía un número cuántico, n, y las dimensiones de la caja, o del foso de potencial, a al cuadrado. Si hacemos lo mismo con un foso de potencial tridimensional, matemáticamente se nos va a complicar. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Simplemente la expresión que obtendremos de la energía, en lugar de variar con las dimensiones de la caja en el eje x, a al cuadrado, nos variará con las dimensiones de la caja en los tres ejes, x, y, z, o lo que es lo mismo, a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado. Y en vez de tener un único número cuántico, tendremos tres posibles números cuánticos, uno respecto del eje x, otro respecto del eje y y otro respecto del eje z, pero con significados equivalentes. Vemos, pues, que entre las soluciones dadas para el mismo problema por la mecánica clásica y las dadas por la mecánica cuántica hay una diferencia. En la mecánica clásica, todos los puntos tienen la misma probabilidad de encontrar a la partícula. En mecánica cuántica, hay puntos donde la probabilidad de encontrar a la partícula es máxima y puntos donde la probabilidad de encontrar a la partícula es nula. Y además, el número y posición de esos puntos, tanto de máxima como de mínima probabilidad, dependen del valor que vaya tomando n. ¿Qué ocurre cuando n va creciendo y va tomando valores suficientemente grandes? El número de máximos va aumentando y llegará un punto en que cuando n sea lo suficientemente grande, habrá un número lo suficientemente grande de máximos y estarán todos tan juntos que el sistema se comportará como si fuera, no que lo sea, sino como si fuera un continuo. Es decir, que se correspondería con un estado clásico del sistema. Esto es lo que se conoce como principio de correspondencia. Ambas mecánicas, en el límite de su campo de aplicación, conducen a resultados concordantes, que no es lo mismo que decir resultados iguales. Si la mecánica cuántica, planteada para sistemas microscópicos, la aplico para valores de n suficientemente grandes, estamos hablando ya de un sistema microscópico que está alcanzando el límite de lo que podemos llamar microscópico, que es casi macroscópico, y de hecho se comporta como si fuera un macroscópico, como si le aplicásemos la mecánica clásica. En el análisis que hemos hecho antes de la función que obteníamos como solución para el foso de potencial, para el caso de n igual a 2, decíamos que la función, su cuadrado, tenía un nodo, donde el cuadrado de la función se hacía 0, y la función tenía dos máximos de probabilidad, uno situado a la izquierda y otro situado a la derecha, con el nodo en el medio. La pregunta sería, ¿cómo hace la partícula para pasar de un máximo a otro máximo sin pasar por el punto medio? ¿Y cómo puede hacer la partícula para estar en los dos máximos al mismo tiempo? Si lo pensamos, es un poco la misma situación que ocurre con un electrón que se encuentra en un orbital pz. El electrón puede estar en el lóbulo superior, puede estar en el lóbulo inferior, puede pasar de uno a otro, pero no puede pasar por el centro.
y puede estar en los dos lóbulos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? Esta es una cuestión que queda para que el alumno piense y razone en casa. Una pista. Si intenta resolverlo pensando con términos de mecánica clásica, no encontrará la solución. Tiene que pensar en términos de mecánica cuántica. Retomando la expresión de la energía que habíamos obtenido para la partícula en el foso de potencial monodimensional, veíamos que la energía nos aparecía cuantizada en función de un número cuántico n al cuadrado, tal que, en función del valor de ese n, 1, 2, 3 o 4, la energía podía tomar valores de 1C, 4C, 9C, 16C y así sucesivamente. Pero además tenemos otra diferencia. En mecánica cuántica, el nivel de energía igual a 0 no está permitido. Pensemos por un momento. Estamos hablando de una partícula que se mueve en una región donde el potencial vale 0. Por lo tanto, la única energía que tiene esa partícula es su energía cinética. Si admitiéramos el valor de energía igual a 0, significaría que si no tiene energía y su única energía es energía cinética, significa que la partícula no se está moviendo. Su velocidad es 0. Tendríamos el valor de esa velocidad con una gran precisión. Un error muy pequeño. En consecuencia, la aplicación directa del principio de incertidumbre nos diría que si el error cometido al determinar la velocidad es muy pequeño, el error cometido al determinar la posición es muy grande, próximo a infinito, mayor que la propia dimensión de la caja, algo que resulta absurdo. En consecuencia, vamos a plantear, para la mecánica cuántica, 4 grandes diferencias con respecto a la mecánica clásica. Por un lado, en la mecánica cuántica la energía ya no es un continuo. Solamente determinados valores de energía están permitidos. La energía está cuantizada. Y está cuantizada mediante valores que están relacionados con los valores que puedan tomar determinados números cuánticos. Segundo, la energía crece conforme crece precisamente el cuadrado de ese número cuántico. Tercero, acabamos de ver que el valor de energía igual a 0 no es un valor admitido en mecánica cuántica. Y por último, el valor de la función o el significado de que la función valga 0 no es algo trivial. El que la función valga 0 significa que su cuadrado, la probabilidad, vale 0. Significa que en ese punto o en ese conjunto de coordenadas, la probabilidad de encontrar a la partícula va a ser nula. Y hasta aquí los conceptos de mecánica cuántica que un alumno de este curso debe conocer y que utilizaremos en temas siguientes. Llegado a este punto ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional y, por supuesto, de cuestionarios para que podáis practicar lo aprendido. Y, por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.